Capítulo 30. Filosofía espiritual. Pregunta: ¿podemos conjeturar, en Marte, la presencia de un Jesucristo, como ocurrió en la Tierra? Ramatiz. En todos los orbes, en épocas mesiánicas, entidades como Jesús de Nazaret encarnan el Verbo divino, como ungidos del Padre, constituyendo divinos condensadores de luz que nutren más de cerca los mundos materiales, en el propósito de su ascensión espiritual. Jesús, a quien el Padre confió el gobierno de vuestro planeta, ángel planetario que encarnó la figura de Jesús de Nazaret, hijo de José y de María, es el más sublime e inconfundible mensaje del Creador, otorgado a la tierra. Él fue el más íntegro de los mediadores divinos, entre todos los precursores de la verdad. Se mantuvo impoluto bajo el más intenso asedio de las fuerzas de las tinieblas que intentaron perturbarlo, cuando asumió en vuestro medio la configuración humana. Al alcanzar la edad de 30 años, sintió en sí la plenitud del espíritu que trasciende la forma y se derrama en un océano de luz. Convirtióse, pues, el ungido, en la más indescriptible apoteosis de la luz cósmica del Omnipotente. Pregunta: ¿fue Jesús de Nazaret, entre nosotros, el único intermediario de la paz plena de Dios? Ramatiz. Si así fuera, vuestro mundo solo habría presentado esfuerzos santificados después de Jesús. En tanto que, Krishna, Antulio, Confucio, Rama, Hermes y principalmente Buda, revelaron estados crísticos, demostrando, en la preparación del advenimiento de Jesús, ser canales de luz de aquel que fue el más perfecto intérprete e inconfundible portador de esa luz divina. Pregunta: ¿qué idea de Dios se hacen los marcianos? Ramatiz. Ellos no se hacen idea de Dios. Ellos sienten más expansión divina de la que sentís en la tierra. Dios es la eterna realidad, el absoluto creador increado, que no puede ser definido por el hombre, que es apenas un producto, un nacido en la creación. Lo finito no puede describir lo infinito. Los seres humanos están inmanentes en el Padre, pero no lo ven, porque no pueden abarcarlo en su manifestación infinita. Los marcianos, más sensibles a la divinidad, lo sienten en mayor proporción, porque también penetran más profundamente en el mundo de las causas. Revelan más sensibilidad en su psiquismo indagador, hecho que no podemos enunciar por la vía intelectual. No podréis conocer el perfume de la rosa, por la simple descripción intelectual, y si lo sabréis a valorar solo después de la experimentación por el sentido olfativo. Es la experiencia íntima y personal la que podrá daros mayor sensación de Dios, tal como sucede con los marcianos, cuyo sentir profundo los coloca al unísono con las pulsaciones más reales del Padre. Pregunta: ¿cómo presienten ellos, más allá que nosotros, la existencia divina? Por ventura, son portadores de facultades especiales, que los terrícolas no poseen. Ramatiz. Vosotros sois almas inmanentes en la misma esencia del Creador, pues Él vibra y palpita en vuestra intuición psíquica. Cada alma es una pulsación del alma total, y Dios está, pues, permanentemente vibrátil en la sensación de esa alma. En vuestra conciencia sentís a Dios, y su voz inmaterial y silenciosa crece, al unísono, en la misma proporción en que os libertáis de las contingencias o reincidencias groseras de los mundos de las formas. El auscultamiento interior os aumenta la sensación del eterno en la conciencia, os abarca y se trasborda, os arrastra hacia el misterio, hacia lo ignoto, más presentís que ese es el verdadero camino para sentir lo divino. Si no fuera por la hipnosis seductora de la materia, sentiríais fácilmente, a plenitud, la voz del yo soy. Y Dios os sería más comprensible, independiente de las fórmulas de credos, sectas, doctrinas o filosofías que intentan explicarlo por configuraciones exteriores. Los que no sintieron al Padre en sí mismos, no os podrán transmitir la experiencia que no vivieron. En el silencio augusto del alma, en el abandono indagador a esa sensación de plenitud que os toma la conciencia sensibilizada, podréis sentir ese algo indescriptible, inconfigurable o ilimitado, pero existente, poderoso y potencialmente justo. No podréis medirlo en el espacio y en el tiempo, mas Dios es siempre contemporáneo con vosotros.
Dejando a un lado los atributos precarios de la forma, los marcianos se entregan confiados a esa voz silenciosa del yo superior, se dejan llevar por ella a los recónditos misterios que sobrepasan las fronteras de lo sensorial precario de la carne. Viven en sí mismos la experiencia divina. Se elevan al Padre por los caminos silenciosos de la búsqueda interna y saben que la aumenta en profundidad y extensión, en la conciencia del ser, tanto cuanto éste se ejercita en ir a su encuentro. La humanidad de Marte prefiere la seguridad de la intuición que es expansiva, penetrante e incondicional, en vez de las directrices conceptuales de la ciencia humana, que pretende autopsiar la divinidad en el mármol frío de la duda y de la incertidumbre. Pregunta: ¿cuál es la concepción de los marcianos sobre la idea de que Dios siempre perdona? ¿O le atribuyen la forma de una ley rigurosa? Ramatiz: la conclusión lógica para creer en el perdón exige una premisa, que es la ofensa anterior. No se puede perdonar antes de haberse manifestado la ofensa, porque el perdón es lógicamente posterior al acto ofensivo. Concluyese, pues, que un Dios que perdona, sería el mismo Dios que se ofende. En realidad, es una concepción que proviene de la versatilidad humana, recordando aquellas figuras impolutas de vuestro tradicional pasado, cuya bondad en perdonar era solamente manifiesta después de la humillación del ofensor. Los marcianos aceptan el eterno en su expresión de la ley suprema, cuyo objetivo máximo consiste en conducir los hombres a la felicidad también eterna. Se dejan conducir, por tanto, por la disciplina benefactora, y se entregan, esperanzados a las rectificado. Es que la ley exige en la formación continua del futuro ángel. Solo aquellos que se estacionan, prefiriendo los placeres fáciles de una fugaz jornada de vida humana, son los que sumergen desesperados en las sombras de la ilusión. Manifiestan, entonces, la rebeldía feroz contra el precepto educativo de la ley. Prefieren enfrentarla y hasta ridiculizarla antes que intentar su reajuste. Olvidan que los atajos erizados de espinas también los aguardan, en el curso de la vida, para conducirlos a la estrada real que abandonaron. Pregunta: ¿conciben los marcianos la génesis de su orbe, en idénticas condiciones a las teorías expuestas en la Tierra? Ramatiz: ellos no alimentan muchas preocupaciones en cuanto a la formación de su morada física, transitoria, prefiriendo mejor comprenderla en libertad, en los planos espirituales, en que es más fácil la verificación exacta de la historia de los mundos. Consideran su orbe a manera de un banco escolar, en el cual se ejercitan para lograr la alfabetización celestial. Les importa conocer, ante todo, los objetivos espirituales elaborados por la mente suprema, inmensamente interesados en la más breve liberación de los mundos de las formas. Consideran cuestiones de menor importancia la tesitura material que reviste las experimentaciones del alma. Pregunta: ¿cuál es su principal objetivo en la vida física? Ramatiz: la posesión de la conciencia espiritual, el esfuerzo continuo dentro del conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Los marcianos viven en los mundos materiales tratando exclusivamente de encontrar la razón de ser de la vida universal. Saben que la solución del misterio divino está oculta en sus propias entrañas espirituales, pues el hombre fue hecho a imagen de Dios, y el reino de Dios está en el hombre. Objetivar la liberación absoluta dentro de la materia, mas sin huir de la materia. Procuran comprenderla y dominarla. Tenerla como esclava y no como señora. Hacer la sustancia plástica a voluntad del pensamiento creador, en vez de fuerza instintiva que aprisiona el espíritu. Pregunta: ¿no es deber del alma conocer toda la estructura de los mundos que habita? ¿Por qué ese desinterés en saber la génesis de su orbe, si de esto surge la verdad futura? Ramatiz: no hay desinterés absoluto por parte de los marcianos, por conocer la génesis de su planeta o sistema solar, pero evitan preocuparse, porque conocen los medios por los cuales han de saber la verdad exacta. Las criaturas impacientes de vuestro mundo sufren los efectos dañinos de las frutas verdes que saborean prematuramente. Las más sensatas y sabias esperan el momento exacto, en que las frutas están maduras y sazonadas. Vosotros procuráis la causa operando en los efectos, en cuanto ellos estudian la ley única que es el origen exacto de los hechos. Pregunta:
como suponer ese alcance de la causa mediante el estudio de la ley única que regula el origen exacto de los hechos. Ramatiz. Cuando el espíritu alcanza la situación del hombre marciano, cuya mente es poderosísima y cuya alma está santificada, sabe que el pasado, el futuro, el tiempo y el espacio son meras figuras como puntos de apoyo en la vida material. Reconoce, entonces, que todo lo que él desea está íntegro y registrado en la mente divina, que es la sabiduría absoluta. El Creador, es propio registro de sus actos. En él está el pasado, el presente y el futuro. En él viven el espacio y el tiempo absolutos. Consecuentemente, la humanidad marciana, que ya bordea las fimbrias de la mente divina, sabe y busca conocer por vías reales e indiscutibles, la verdad que vosotros palpáis y confundís en la transitoriedad de múltiples teorías científicas. Pregunta. El hermano aludió, antes, a un espíritu que envuelve el sistema solar. ¿Podríamos conocer más detalles sobre el asunto? Ramatiz. Vuestro sistema solar es regido por un espíritu arcangélico que las tradiciones esotéricas llaman, espíritu planetario solar. Es el gobernador espiritual del sistema, que alienta, coordina y conduce las conciencias individuales al conocimiento cósmico. A través de ese magnánimo ser espiritual, Dios vibra más cerca de vuestras frecuencias vibratorias, todavía muy distantes de la esencia divina. Los globos que forman los sistemas de soles, son puntos de apoyo más visibles a los sentidos humanos. En cada uno de ellos actúa un espíritu planetario, que también gobierna, directamente vinculado a la luz refulgente del logo solar. Esos ángeles planetarios o devas, del lenguaje oriental, son los intermediarios entre Dios y los hombres, representan vibrantes y potenciales, canales cósmicos, que os unen al yo superior, pues actúan en vuestra intimidad espiritual y os atraen hacia lo alto. Pregunta. Consecuentemente, la Tierra es regida por un ángel planetario y Marte por otro. Ramatiz. Ambos planetas están bajo la jurisdicción del arcángel solar de vuestro sistema. Los orbes representan moradas provisionales, cuerpos esféricos de energía condensada, y la luz de esos ángeles envuelve, se infiltra y alimenta los mundos materiales, activando sus entrañas y actuando en las almas que gravitan en su zona de atracción magnética. En ciertas épocas psicológicas, como sucedió en el advenimiento de Jesús de Nazaret, el ángel planetario inicia un descenso vibratorio, un esfuerzo sacrificial de reducción en su potencialidad espiritual, a fin de alcanzar la vibración que posibilite su reencarnación en el campo físico. Los poderes excepcionales de sus energías cósmicas se condensan en un menor diámetro esférico, y se proyectan en la figura humana, no obstante permanecer el ángel planetario en estado potencial. El descenso vibratorio de esa sublime entidad permite mayor contacto de su luz con el cuerpo del orbe y sus habitantes. Bajo divino proceso cósmico, esa vibración muy alta logra el éxito de una conexión íntima en relativa afinidad con el tenor vibratorio del planeta donde actúa. Es el esponsalicio divino resultante de un acto de ciencia cósmica, pues no existe el milagro y si la consecución de leyes inmutables. La humanidad, sumergida en las sombras del instinto inferior, recibe, entonces, la fusión de luz, que proviene del descenso vibratorio, de su ángel planetario, que se transforma en el Salvador del hombre. En el sacrificio de reducir su vibración cósmica, asume la figura de un Redentor planetario, descendiendo al encuentro de aquellos que están a mayor distancia moral de Dios. Y el Salvador, aún lleva a cabo una labor más impresionante, pues ratifica su gloriosa misión, convirtiéndose, también, en un eslabón del arcángel solar, cuya aura, alimentando el sistema de la constelación, se convierte en manifestación directa de la asistencia del Creador. Y Jesús, el ángel que descendió para lograr la salvación de vuestro orbe, definió ese acontecimiento grandioso, cuando os dijo, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Pregunta. Hubo, también, en Marte, un sacrificio semejante, para la redención del hombre marciano. Ramatiz. La redención solo se hace necesaria al llamado pecador,
pues la conclusión redentora es siempre posterior a la condición de pecado. Como la humanidad marciana evolucionó pacíficamente, sin incurrir en infracciones graves contra los dictámenes de la ley divina, no dio lugar al holocausto de un redentor para obtener su salvación espiritual. La propia vibración de esa humanidad equilibrada es un canal de afinidad con su ángel planetario, el cual se une a ella vibratoriamente en su descenso de auxilio. El esponsalicio divino, entonces, se hace en campo vibratorio más alto en esa incorporación de luz, que difícilmente podréis comprender, la humanidad de Marte adquiere mayor dosis de verdad. Pregunta, considerando un espíritu semejante a Jesús, que se manifiesta en la forma humana, en Marte, ¿cuál es su mensaje espiritual y cómo lo interpretan? Ramatiz. Es obvio que en Marte nunca se formó un clima psicológico capaz de favorecer una tragedia como la del Gólgota, cuando sacrificaron al divino Cordero Planetario. El ángel excelso que desciende a la carne, entre los marcianos, trae siempre la sublime revelación de la música, de la poesía, de la pintura, aunque sea mensaje avanzadísimo para la masa común. Pero no lo hostilizan ni lo ironizan. Aceptan el mensaje prematuro, con el respeto y la confianza que manifiestan a todas las revelaciones de lo alto. El advenimiento de cada instructor, en Marte, unifica aún más su humanidad, y la aproxima afectuosamente, reduciendo los conceptos y las interpretaciones religiosas separadas. Desgraciadamente, en vuestro mundo aún continuáis sembrando la división y el odio en nombre de Jesús, el magnánimo orientador y unificador. Pregunta. ¿Qué podríamos entender por la segunda venida de Cristo a la tierra? Debemos admitir otro descenso suyo para nueva manifestación de su amor y salvación. Ramatiz. Gracias al advenimiento de Jesús, la luz divina pudo ser fijada en las entrañas energéticas de vuestro mundo. Se hizo el camino, la estrada vibratoria exacta e inconfundible para lo alto, y a medida que el espíritu humano se purifica en la renuncia a las vibraciones groseras, mayor será, también, su incorporación a la verdad espiritual. A través de Jesús, el sublime enviado, los sentidos humanos pudieron comprobar la configuración exigida, en la forma, para que el alma encontrase el camino, la verdad y la vida. En tanto, la segunda venida de Cristo será emprendida por el encuentro interior. El espíritu humano ha de retinarse vibratoriamente y subir hasta el para sentirlo y hallarlo en sí propio. Pregunta, ¿por qué señalan, en la tierra, los mentores espirituales, que esa segunda venida del Cristo se hará en la hora de los tiempos son llegados? ¿Habrá, entonces, algún acontecimiento excepcional? Ramatiz. Habrá mayor desarrollo de sensibilidad. Los acontecimientos trágicos que se aproximan a vuestro orbe, en la forma de catástrofes de orden físico, económico y moral, y en la modificación del eje del orbe, tienden a agudizar el sentimiento y a afinar las vibraciones del alma. El dolor y el sufrimiento acerbos hermanarán a los de buena voluntad, las angustias insolubles lanzarán a los hombres, unos en los brazos de los otros, ante la necesidad de socorro y aliento fraterno. La ruina de las civilizaciones, la inutilidad de las joyas, de los tesoros y de las glorias políticas o sociales, en la hora del juicio final, despertarán las almas para los valores definitivos de los mundos superiores. La virulencia de las pasiones, los egoísmos brutales, y la impiedad desenfrenada terminarán fundiéndose en lágrimas dolorosas, en aflicciones interminables. Los más rudos corazones se sentirán llagados y partidos por los infortunios dantescos. Solo habrá un recurso, un alivio, una esperanza. Dios. Entonces, se procesará la hipersensibilización de lo humano para lo espiritual. Se elevará el patrón vibratorio para las altas frecuencias morales. Habrá mayor aproximación con el aura planetaria del arcángel planetario y consecuentemente, con Jesús. Su segunda venida será, por tanto, por el reino interno del espíritu, gracias al aceleramiento vibratorio que el dolor inevitable de los tiempos son llegados, ha de efectuar en la hora profética del juicio final. Primeramente, el sublime Jesús de Nazaret os hizo el convite por la mansedumbre, por el amor y por el renunciamiento. Vivió esas virtudes en la plenitud humana, a fin de que no desconfiaseis de sus realidades.
Presentemente, en vista de la rebeldía y de la repulsa a subir por la paz y por la renuncia, vuestro canal planetario ya no puede ser condicionado para Dios mediante un nuevo sacrificio ajeno, que tanto despreciasteis. Vosotros mismos seréis los sacrificados y viviréis los dolores necesarios para el encuentro en la segunda venida del Cristo. Antes, Él se hizo vibrátil en vuestro mundo, mas en la hora actual, lo sentiréis a través de vuestro propio holocausto. La ley suprema, que es justa, sabia y magnánima, funciona perfectamente, ecuánime y disciplinadora, en todas las latitudes cósmicas y longitudes vibratorias. La repulsa al bien por el bien, conduce al reajuste del bien por el dolor. Os apartasteis del Cristo en su primer descenso por el amor. Entonces, lo encontraréis, en el segundo, por medio del dolor. Pregunta. En nuestro mundo, el principal fundamento del pasaje de Jesús es su amoroso evangelio. En Marte, ¿cuál es la revelación de sus Mesías, que persiste? Ramatiz. El evangelio de la tierra es el verbo crístico curando las llagas y redimiendo la maldad. En Marte, es el estro cósmico revelando la música de las esferas. El primero es el medicamento, traído para las almas enfermas, productos debilitados a flor de tierra, por falta de nutrición espiritual. El mensaje del Cristo para la humanidad marciana, ya verticalizada en espíritu, es la manifestación de la poesía del cosmos, que perfuma y alienta. Pregunta. ¿Hay en Marte épocas proféticas, que podríamos denominar, también, de, los tiempos son llegados? Ramatiz. Hay siempre una sucesión de ciclos debidamente previstos en todos los crecimientos planetarios, en concomitancia con las modificaciones necesarias a sus propias humanidades. Los periodos de juicios finales ajustan sustancias materiales para un mejor hábitat, y, consecuentemente, requieren selección de almas para las consecutivas reencarnaciones en la morada perfeccionada. Es un mecanismo previsto por la Suprema Ley, rigurosamente coordinado y dirigido por los que están autorizados para crear en nombre de Dios. Las órbitas, sistemas y anclajes de satélites son siempre el resultado de planes inteligentes, aunque sobrepasen el entendimiento humano. Ese mecanismo, que prevé y determina todas las modificaciones futuras, converge siempre en un clímax superior, por cuyo motivo exige tanto la mejoría de la habitación como la del habitante. Como los planetas son campos de energía condensada, que denomináis materia, siguen disciplinadamente los cursos que les trazan, por cuyo motivo llegan siempre a la época prevista para la transformación, sin necesidad de separarse de su sistema. Pero el espíritu humano, que goza del libre albedrío para ajustarse tanto como desea, acostumbra a retardar su felicidad, en las estulticias de las vidas de los mundos provisionales. Abusa del derecho concedido por el Padre, y llega desajustado a la hora del juicio, en la que también debe ser armonizado su orbe. Sucede, entonces, que, los tiempos son llegados, porque, mejorado el planeta, es preciso también que sean escogidos sus futuros habitantes, de acuerdo con las nuevas disposiciones del hábitat evolucionado. Mas su inquilino, como en el caso del terrícola, seducido por los placeres transitorios de la vida física y engañado por las glorias efímeras de los mandatos humanos, lo sacrifica todo y a todos, llegando en completa contradicción al evento evolutivo de su planeta. Sorprendido, atemorizado, percibe que danzaba en las ilusiones del mundo, mientras la voz de la profecía anunciaba la hora improrrogable del ajuste final. Entonces solo hay un recurso. La ley funciona, nuevamente, bajo la más severa disciplina y equidad, arrastrando, para mundos inferiores, a aquellos que ya no son ajustables al ambiente purificado. Emigran, compulsoriamente, para los climas psicológicos, donde la severidad de la ley actúa con más severidad y procesa el aceleramiento espiritual. Esa hora del juicio final, en la que será extinguido vuestro mundo anticristiano, ya sonó en los anales siderales, está operando gradualmente y realizando la profilaxis necesaria para el último impacto de la limpieza planetaria. Mas los marcianos evitan esos imperativos dolorosos y rectificadores,
pues se ajustan, en cuerpo y en espíritu, con el alma sana en cuerpo sano, moral y físicamente, en cuanto a las modificaciones profetizadas. Desgraciadamente, vuestra humanidad, cuya desconfianza en los valores espirituales produce el retardamiento ascensional, no puede evitar la violencia y la corrección vibratoria.